Muy bien, chicos, vamos a trabajar nuestro segundo tema del día de hoy y es la época incaica. Como ya habíamos visto en clases anteriores, hemos visto las culturas preincas. ¿Qué quiere decir preincas? Que ha sido antes de que llegaran los incas. Ahora vamos a ver la época, como ya hemos visto en la línea del tiempo de la historia del Perú, ¿no? Luego de las culturas preincas viene la época incaica o la época de los incas, ¿sí? Entonces vamos a trabajar ahora la época incaica. Época incaica. ¿Y esta época de qué manera se da o cómo es que se logra formar un imperio de los incas, ¿no? ¿Cómo es que se logra formar un imperio de los incas? Para poder ver esta época incaica, dice de que es importante que podamos saber dos leyendas que fueron las que marcaron esta época incaica, ¿no? La leyenda de los hermanos Sayar dice que se cuenta que del Cerro Pacaritambo salieron 4 hermanos con sus esposas, Ayar Manco y Mama Ogyo, Ayar Cachi y Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Rawa, y finalmente Ayar Auca y Mama Huaco. Dice que los 4 hombres decidieron buscar tierras fértiles, pero se produjo una pelea entre Ayar Cachi y sus hermanos. Entonces ellos lo encerraron en una cueva, dice, por temor a sus poderes, porque este inca tenía poderes. Entonces los demás hermanos siguieron su camino, y más adelante Ayar Uchu y Ayar Auca quedaron convertidos en piedra. Al final, Ayar Manco, acompañado de las 4 mujeres, llegaron al Cusco y fundaron así la ciudad del Cusco, que es la capital del Tahuantinsuyo. Otra leyenda es la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, que dice que el dios Sol, viendo el estado de las tierras y la pobreza que había en la gente, decidió crear a Manco Cápac y su esposa Mama Oyo, dándoles un cetro de oro, que quiere decir que era como una vara, ¿no? Un cetro de oro, y les ordenó civilizar a los pobladores, dice, ¿no? Y basar y buscar buenas tierras para poder fundar un imperio, ¿no? Un imperio de los incas. Entonces, estos salieron del lago Titicaca y fueron en busca de estas tierras. El cetro de oro les ayudaría a encontrar el lugar perfecto, que será donde éste se hunda, ¿no? Entonces, ya así fue que llegaron al Cerro Guanacaure. Manco Cápac consiguió hundir la vara, el cetro que tenía, y allí se fundó la ciudad del Cusco. Ahora, esta época incaica, este imperio incaica nos dice que en esta época, ¿no? Que en esta época, ¿qué es lo que destaca? En esta época destaca, vamos a cambiar de plumón porque no se logra distinguir muy bien, ¿ya? En esta época destaca el Inca. ¿Y el Inca qué tenía que ver aquí? Él era la máxima autoridad, ¿no? Entonces en esta época destaca el Inca como máxima autoridad. Destaca el Inca como máxima autoridad del imperio, ¿no? De este imperio incaico, ¿no? Ahora, el fundador del Tahuantinsuyo fue el Inca Manco Cápac, ¿ya? El fundador del Tahuantinsuyo fue el Inca Manco Cápac. Fue el Inca Manco Cápac, ¿no? Y el que organizó todo este imperio fue Pachacútec.
y el organizador fue Pachacútec. Muy bien, entonces es así como se da esta época incaica. Ahora vamos a ver un video de a qué es lo que estos incas se dedicaban, ¿no? ¿Cuál fue la parte importante que ellos nos han dejado en la historia del Perú? ¿Ya? Territorio utilizando Bien, la veamos, reciprocidad miren. o alianza. Al llegar a una nueva región, el Inca iniciaba una relación con los curacas del lugar. Entonces se celebraba una fiesta en la que el Inca les entregaba los regalos que traía con él: ropa de lana, hojas de coca y muyu, una concha que tiene su origen en las costas del Ecuador. Si la gente del lugar los aceptaba, quedaba en deuda con el Inca y reconocía. Entonces dice que el Inca llevaba regalos, ¿no? Para los curacas del lugar. Entonces les llevaba lana, les llevaba hojas de coca. Si los curacas del lugar aceptaban estos regalos, ¿qué quería decir? Que iba a aceptar también al Inca como su máxima autoridad. Ahora, dice de que cómo es que familiarizaban, ¿no? Como vamos a poder ver en el video, ellos familiarizaban, bien uno de los incas se casaba con una de las hijas del curaca, ¿no? Entonces todo iba quedando ahí nada más, todos familiarizaban entre todos, vamos viendo. Autoridad. Para consolidar esta alianza se establecían lazos de parentesco. O bien el Inca se casaba con alguna de las hijas o las hermanas del curaca principal, o les entregaba ellas en matrimonio. Expansión Inca por guerras. Cuando los jefes locales no aceptaban entablar relaciones de reciprocidad y parentesco con los incas, estos utilizaron la fuerza militar. Es más, cuanto más fuerte es la negativa y la resistencia local, más violentas las respuestas de los... Bien, dice, ¿no? Para las personas que no aceptaban que el Inca era la máxima autoridad, estos usaban la violencia, pues, ¿no? Usaban la guerra, la violencia, y de esa manera se imponían como su máxima autoridad. Se sabe incluso de algunos casos en los que llegaron a ejecutar a los principales líderes locales. El Ayllu. En los Andes, la sociedad se edificó sobre una organización llamada Ayllu. Se trataba de una familia extensa, es decir, integrada por varias familias pequeñas o nucleares. Sus miembros estaban unidos por un parentesco cercano o lejano. El vínculo fundamental entre los miembros de un Ayllu era el de sangre. Más aún, todos creían que eran descendientes de una sola pareja, a la que consideraban su antepasado común. ¿No? Entonces, hemos podido ver ahí cómo se organizaron en el imperio incaico, ¿no es cierto? Entonces, todos tenían que reconocer al Inca como la máxima autoridad y vemos también que ellos se casaban entre sí. Ahora, ¿qué hacían estos incas? ¿A qué se dedicaban? ¿Todo el día estaban echados en su cama? No, se dedicaban a poder trabajar las tierras, las mujeres enseñaban a las otras mujeres a poder tejer, a poder bordar, es así, y los incas trabajaban la tierra, ¿no? Para poder conseguir los alimentos. Entonces, chicos, espero que el tema del día de hoy, el imperio incaico, ¿no? Les haya gustado y les apasione pues esta historia del Perú. Conforme la vamos a seguir conociendo, porque aún falta mucho más para poder llegar a la actualidad, cómo ha sido todo los antepasados. Sí, chicos, un besito, mi Yesenia los quiere mucho.